en Génesis, restaurando familias. No solo somos una iglesia, somos una familia. Dice: pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la de eternidad. El pueblo de Israel será entregado a sus enemigos hasta que dé a luz la mujer que esté de parto. Entonces, por fin, sus compatriotas volverán del destierro a su propia tierra. Él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Entonces su pueblo vivirá allí tranquilo, porque Él es exaltado con honores en todas partes. Entonces en el libro de Miqueas está claramente anunciado dónde iba a nacer Jesús. No dijo que iba a nacer en Francia, en Londres, en Nueva York, en Caracas. No dice eso. ¿Iba a nacer dónde? En Belén. Y vamos a ver qué dice la palabra. Y ya el hermano leyó dónde nació, que ya vamos a leer ahorita, que con toda seguridad nos va a aumentar un poquito bien y fortalecer nuestra fe. Pero fíjense, el libro de Isaías también lo anuncia, hace un anunciado importante acerca de Jesús. Isaías capítulo 9, verso 6. 9, verso 6. Pues nos ha nacido un niño, un hijo nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero, Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de sus antepasados David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. ¿Cómo sucedió? Entonces aquí también el profeta Isaías también da un anunciamiento bien claro, quién era Jesús y qué representaba. Ahora bien, Miqueas lo anuncia, Isaías lo anuncia, las profecías lo anunciaron cantidad de veces. Pero fíjense que estaba anunciado desde el libro de los Génesis, está anunciado Jesús. Desde años, antes que el hombre pecara, ya estaba anunciado Jesús. ¿Qué fue lo que le dijo cuando Eva pecó? Que vendrá alguien que golpeará en su cabeza al enemigo, ella tirará en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Estaba anunciando proféticamente que Jesús iba a venir. Tantos años después vino el nacimiento de Jesús, y ahora sí nos vamos rápidamente al capítulo 2 de Lucas para ver algo interesante allí. Comenzando con el verso 8. O sea, Jesús fue anunciado proféticamente antes que usted y yo naciéramos. Lucas capítulo 2, verso 8. Miren cómo dice. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando su rebaño de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. Pero el ángel les tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buena noticia que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy. ¿En dónde? ¿Dónde fue que dijo Miqueas que iba a nacer? En Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán un niño envuelto en tira de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alaban a Dios y decían: gloria a Dios en los cielos más altos y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y José. Allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que habían sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos lo escucharon, el relato de los pastores, quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón y pensaba en ello con frecuencia. Los pastores regresaron a su rebaño, glorificando y alabando a Dios
por lo que han visto y oído, todo sucedió tal como el ángel les había dicho. No hay duda de esto. Bien, fíjense, vamos a armar un rompecabezas allí de informativo, que es importante. Muchos probablemente lo han visto ya en algunos micros en las redes, lo han enviado. Muy bueno la investigación. Solamente lo voy a recordar. ¿Saben lo que es un pesebre? Muchas veces nos imaginamos que el pesebre, tenemos históricamente un pesebre que es un poco de grama allí, un poco de paja, de cosas esas, de camelote, donde arman allí y ponen al niño. Dicen que cuando llegó el tiempo del alumbramiento, José llegó con María a la posada. Fue a buscar lugar, a ver si había lugar en la posada, en el hotel, pues un sitio donde podía estar ahí. Pero dicen que no encontró. O sea, no fue que José estaba limpio, no tenía que pagar y lo zumbaron para allá para el establo, no. Todo estaba cerrado. ¿Por qué estaba cerrado todo? No había entrada para él, porque tenía que nacer en el establo. Dios tenía preparado todo de antemano. Ahora bien, el pesebre, en el antiguo Israel, el pesebre no era esas pajas que eran comederos de animales. Los pesebres eran de piedra, Armaban unos pesebres de piedra, cuidadosa, porque allí, en ese sitio, colocaban a los corderos que eran escogidos, y Belén era conocida como el sitio donde eran los mejores corderos salían. Entonces, y en ese pesebre acostaban a los corderos, cuidaban a los corderos, le ponían una tela cuidadosa, porque eran los corderos que no tenían mancha, no tenían ningún tipo de imperfecciones. Eran un cordero que estaban listos para ser sacrificados. La gente lo buscaba, eran los especiales para eso. Bueno, en un pesebre así fue que acostaron a eso. Por eso Juan, cuando lo vio, dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Jesús fue anunciado en todos los terrenos. Era el Cordero desde que llegó ahí a ese sitio. Por eso, en el capítulo 2, dame el verso 11 y 12. Ok. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, nacido hoy en Belén, en la ciudad de David, el 12. Y lo reconocerán, aquí está la clave. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tira de tela, acostado en un pesebre. Esa va a ser la señal. No había otra. Cuando ustedes vean a ese niño allí en ese pesebre, este es el Cordero, este es el Mesías. El Señor dio la señal completa y el reconocimiento. Por eso estos pastores que conocían qué se hacía con los corderos, cuando lo vieron, lo adoraron. Dijeron: "No, aquí está Jesús, aquí está el Cordero de Dios". Entonces, esto nos indica, mis queridos hermanos, que Dios no pasó por alto ningún detalle para que Jesús llegara. Era Dios mismo viniendo a este mundo, cumpliendo la profecía para que usted y yo vean. O sea, cuando Él vino, venía con un propósito claro. Jesús, cuando ¿qué vino Jesús? A salvarnos. No digo que viene el Salvador, a rescatarnos, a ti y a mí. O sea, que Él cumplió con todo el proceso, no escapó ningún detalle. Entonces, de alguna manera, vemos que Dios tenía en sí guardado todo este cumplimiento para que tú y yo hoy celebremos. Lo que pasa es que la Navidad se ha convertido en una celebración hacia el estómago, que vamos a comer, que vamos a tragar, que vamos a beber. Usted ha visto que todo gira alrededor de un bollo, una yaca, una cuestioncita, una cosa de esa. Pero no del corazón. No hay gratitud al Señor, no hay dedicación, no hay ese tipo de cosas. No hay rendirle homenaje al Señor, honores como que realmente lo merece. Y estos pastores sí entendieron bien el mensaje, pero fueron y lo adoraron. Y no hay duda de que eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Ok. Jesús fue revelado, indudablemente, fue a través de la Escritura, vemos. En el capítulo 1 del libro de San Juan, capítulo 1, verso 1.
En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra de Dios vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todo. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Si hay algo que con certeza ustedes podemos tener la tranquilidad, es que esa luz que viene del cielo jamás será apagada. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces vimos el anunciamiento ahí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y este verbo era Dios. Que vimos en el verso 14, y esta palabra habitó entre nosotros, se hizo carne, y vimos su gloria. El mismo Jesús haciéndose en la parte humana, y vimos su gloria. ¿Cómo dice Génesis 1.3? Miren, rescatando lo importante de la bendición de la luz. Cuando el Señor hizo la luz, dijo, entonces Dios dijo que haya luz, ¿y qué hubo? ¿Quién creó la luz? ¿Quién es la luz? ¿Qué acabamos de leer en Juan capítulo 1? Que Jesús es la luz. Y Él dice que el que cree en Él, dice, como dice la Escritura, no andará en tinieblas. O sea, si usted y yo tenemos la confianza de que Él es la luz desde el principio de la eternidad, y como tenemos nuestro corazón y nuestra confianza puesta en Él, no andamos en tinieblas, no andamos en oscuridad. Y por eso el Señor, sí, desde el momento que usted y yo conocimos a Jesús, nos sacó de las tinieblas. Como así lo dice Hebreos capítulo 1, verso 1 también, rescatando lo que dice con respecto a la luz, que fue Jesús revelado como la luz del mundo. Hebreos capítulo 1, verso 1. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó, ¿qué fue que creó? El universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Entonces Dios mismo nos enseña su palabra, que usted y yo podemos confiar porque Él es el creador, Él es el Señor. No hay nada que esté fuera de su promesa. Entonces usted y yo podemos descansar y confiar en un Dios grande, maravilloso, y Jesús irradia toda la gloria de Dios. Por eso Jesús, cuando a uno de sus discípulos que estaba medio dudoso, le dijo, Felipe, quiero aclararte bien, si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. Entonces, de una manera especial, Jesús vino a irradiar y a mostrarnos el poder y la bendición del Padre. Por eso, si usted y yo queremos, de alguna manera, darle un regalo al Señor, ¿qué regalo vamos a darle? Imitarlo. Ser como Jesús. Y ya vamos a ver el compromiso que vamos a hacer. Por eso nuestro mejor regalo a Jesús es imitarlo. No hay duda que es el mejor regalo. ¿Estamos listos para entrar en zona de turbulencia? Dígalo, pastor, dígalo. Ok. Dimos que vinimos a adorar a Jesús, que Jesús es lo más importante, que con Él, bueno, es el centro de nuestras vidas, que Él todo, pues, no, lo amamos, que queremos ser como Él, que queremos imitarlo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cuántos están de acuerdo realmente con eso? Si usted no dijo nada, no se preocupe, no se sienta, igualito lo va a hacer. Dice que toda rodilla se doblará, por las buenas o por las malas. Toda rodilla se doblará ante el Señor. Así que es mejor que lo haga por las buenas. De manera voluntaria, Señor, aquí estoy. Entonces, acompáñenme entonces en unos textos que vamos a leer, porque si vamos a ser imitadores de Jesús, estamos listos entonces para tomar esa decisión esta mañana antes de salir de este lugar. Primero de Pedro, capítulo 2, versos 21 al 23. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó
y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Aquí debemos tragar grueso. No, que lo que me hicieron. Jesús no se vengó. No abrió su boca. No señaló. ¿Qué dice la palabra? Que dejó en manos de todo del Padre. Segunda de Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios que nos parezcamos a su Hijo Jesús. Es el deseo de Dios, que usted y yo nos parezcamos cada día más a su Hijo Jesús. Ahora, ¿cuál es el deseo de nosotros? ¿Parecernos a Jesús? Eso tiene que ser. Pues es el regalo que queremos darle. Señor, así como tú, el deseo tuyo es que yo me parezca a tu Hijo, a mi Salvador, así yo quiero hacerlo, Señor. Juan capítulo 13, verso 12. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies a usted, deben lavarse los pies también unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. No les digo estas cosas a ustedes, no les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que han elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. El Señor dice que en el contexto de este pasaje, dice que estaban en la cena, estaban comiendo allí, estaban hablando, bueno, generalmente hacemos cuando estamos haciendo este tipo de eventos. Dice que el Señor se puso de pie, tomó un lebrillo, tomó una toalla y fue a lavar los pies de sus discípulos. Ustedes saben que en el tiempo del Señor, ese trabajo de lavar los pies lo tenían los esclavos. Cuando usted llegaba a una casa, el dueño de la casa tenía un esclavo, que no eran los esclavos que trabajaban dentro de la casa. Dentro de la casa trabajaban otros que tenían otro tipo de actividades. Pero el esclavo, quizás el de más menos rango, lo tenían ahí en la entrada de la casa, con un lebrillo, con una punchera, con algo así, algo ahí como agua, para que cuando la gente llegara, los visitantes, que venían del polvo, o sea, que no era asfalto donde dice, y cemento, era polvo y mugre que traían pegada de la sandalia. Se sentaba allí, antes de entrar a la casa, le quitaban la sandalia y comenzaban a lavar los pies. Ese trabajo lo hacían los esclavos de los esclavos. Bueno, ese trabajo lo hizo Jesús. Por eso los discípulos, cuando el Señor se paró a hacerlo, el primero que se sorprendió fue el apóstol San Pedro. No, a mí no me la hace. No, eso no. No te voy a aceptar eso. El Señor dijo, Pedro, si no te dejas lavar, no vas a tener parte conmigo. Ah, no, Señor, si la cosa es así, lávame todo. Pero el Señor Jesús hizo el trabajo de ese trabajo de humillación. ¿Estamos hablando de quién era el Señor? ¿Quién era el Señor? Rey de reyes, Señor de señores, Creador del universo. Todo lo que usted y yo le podamos poner en honores. Bueno, no tuvo problema para hacerlo. Y lavar los pies significa proteger, ayudar, limpiar, cuidar. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, que hagamos como iglesia, como hermanos, como familia, de protegernos los unos a los otros, de cuidarnos los unos a los otros, de ayudarnos.
¿Me entiendes? Ese es el significado de lavar los pies, de bendecirnos. No de acosarnos, de señalarnos, ni angustiarnos, ni empujarnos. No, eso no es obra del Señor. Entonces, por eso la iglesia está en la tierra para cumplir un propósito, para cumplir un propósito de parecernos al Señor cada día. Cada día. Y cuando usted y yo hablamos bien de nuestro hermano y lo protegemos y lo ayudamos y lo bendecimos, estamos lavando sus pies. Eso fue lo que el Señor dijo. Usted me llaman Señor y me llaman maestro. Claro que lo soy. Dice, lo que ustedes me han visto hacer, eso también ustedes háganlo. Señor, pero los dos pies, los dos pies. Todo. Y esa es la bendición del cielo. Pero hay que quitarse el cetro, la corona, la capa y la grandeza, el orgullo, todo ese tipo de la arrogancia para parecernos a Jesús. Y eso fue todo lo que él hizo. Mire cómo dice Juan 15:9. Juan 15:9. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mi mandamiento, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así desbordarán de gozo. ¿Saben que el gozo es un fruto del Espíritu? Es el primer fruto del Espíritu, ¿verdad? Claro, no porque sea que te dé primero quiere decir que es más importante, no, es uno de los frutos del Espíritu. Hay dos palabras que siempre vamos a necesitar que tienen que ir de la mano, que es el gozo y la confianza. Cuando usted y yo tenemos gozo y confianza, podemos caminar tranquilos. Porque el gozo y la confianza son nuestros ojos, son nuestros dos ojos, son nuestros dos pies, son nuestras dos manos, son nuestros oídos que sostienen la promesa del Señor. Por eso el Señor dice en su palabra que cuando usted y yo cumplimos la palabra, obedecemos la palabra, vamos a desbordar. ¿En qué? En gozo. Porque la obediencia de cumplir la palabra nos va a traer gozo. Cuando usted y yo desobedecemos la palabra y hacemos la cosa contraria como el Señor quiere que la hagamos, eso no es gozo. Trae martirio, angustia, trae culpa, ansiedad, todo ese tipo de cosas que nos molestan. Pero de alguna manera, cuando usted y yo estamos bien identificados al Señor para cumplir su palabra, el gozo y la confianza que vamos a tener nos va a desbordar y que vamos a tener bendiciones en nuestras vidas. Por eso 1 Juan capítulo 2, verso 6 nos acompaña también allí diciendo lo siguiente. 1 Juan 2, 6. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús. Voy a repetirlo. Los que dicen que viven en Dios, o que conocen al Señor, quiere decir, deben vivir como Jesús. No hay otro. ¿Cómo vivió Jesús? Santo, humildad. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, enseñando, amando, perdonando. Esa fue la vida de Jesús en la tierra. Si usted y yo decimos que somos cristianos, que amamos a Jesús, debemos parecernos ¿a quién? ¿A quién debemos parecernos? A Jesús, no a otro. Entonces, esa es la certeza. Ahora, ¿el ataque del enemigo por dónde viene? Que usted y yo nos parezcamos menos a Jesús y nos parezcamos más a Él. Ese es el ataque despiadado del enemigo. Por eso, tristemente, oímos comentarios bien dolorosos, bien dolorosos. Si yo voy a ser cristiano como tal persona, mejor me quedo como estoy. ¿Lo ha oído? No me señale a quién. Véase usted mismo. Nosotros mismos somos el espejo. ¿Me entiende? El testimonio, cuidar el testimonio, porque el testimonio es el arma más poderosa que el Señor nos ha dado, lleno del fruto del Espíritu Santo. ¿De qué le vamos a hablar a la gente del amor de Dios, de la entrega del Señor, de la humildad, de la enseñanza, si nos ven orgullosos, soberbios, arrogantes, altivos? No hacemos nada. Entonces, que el diablo va a atacarnos con fiereza para que usted dañarnos el tiempo, por supuesto que lo va a hacer, porque esa es su manera de actuar.
Pero, ¿cómo dice la palabra otra vez? ¿Cómo dice? Pon el texto. Los que dicen que viven en Dios, los que dicen que son cristianos, que somos cristianos, deben vivir como ¿quién? Como Jesús vivió, no otro, no otra forma. Efesios 4:32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Wow. Es una buena enseñanza. Esa es la vida cristiana práctica, en acción. No es la vida solamente el discurso, la oratoria, es la práctica. Vuelvo a decirlo. Por el contrario, sean amables, unos con otros, que nos tratemos con cortesía, con cariño, con respeto. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. La base clara para que usted y yo podamos vivir, tener una buena relación entre unos a otros, comenzando por la familia, es el perdón. ¿Qué es el perdón? Dice que máximo da un regalo. El máximo regalo que usted puede ya darle a alguien es el perdón. Ese fue el máximo regalo que el Señor nos dio a nosotros. Si el Señor nos dio el regalo del perdón, ¿qué podemos hacer nosotros hacer también? No menos de eso. No menos de eso. Entonces, de alguna manera, estamos bien conectados con el Señor. Colosenses 3:13. Aquí está otra instrucción. Sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar también a otros. Aquí aumenta el apóstol San Pablo a la iglesia de Colosas, le dice, sean comprensivos, entiendan que la gente se equivoca, falla. ¿Nos equivocamos o no nos equivocamos? ¿Fallamos? Claro que fallamos. Pero el Señor le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Tenemos que tomar decisiones serias con respecto a eso, porque es lo que nos va a ayudar a parecernos más a Jesús. Juan 13:34. Ya estamos terminando. Creo que nos vayamos temprano hoy para la casa. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben de amarse unos a otros. Y mire esta sentencia que viene ahora. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Wow. Cuando usted va, le piden un certificado, le dicen, mira, tráeme el certificado de tal cosa. Una prueba, pues, que confirme lo que usted está pidiendo, lo que está solicitando, ya sea por escrito, ya sea por oral. Una prueba es un certificado. ¿Qué dice la palabra? El amor que nos tengamos los unos por los otros, el respeto, la amabilidad, el cariño, la cortesía, el perdón, todas estas cosas que hemos hablado, que están en la palabra, ¿será qué? La prueba. ¿La prueba de qué? Que somos discípulos. Hasta ahí. Porque podemos ser discípulos de otra gente no menos de Cristo. Discípulos de Mahoma, de Confucio, de Zoroastro. ¿Discípulos de quién? De Cristo. Arnold Toynbee, un historiador británico, y me recuerdo mucho hace muchos años que leía, dice, lo que pasa es que la gente no ha rechazado a Jesucristo. Lo que pasa es que la gente ha rechazado la caricatura mala de Jesucristo que hemos presentado. Eso es lo que la gente rechaza, una mala caricatura de Jesucristo. Por eso el diablo se encarga de distorsionar la figura de Jesús y muchas veces nosotros la apoyamos. ¿Con qué? Con nuestra conducta, nuestra desobediencia, nuestra actitud, nuestra manera de ser, certificamos que tienen razón. Pero no es así. Dios quiere que certifiquemos nuestra prueba como discípulos del Señor, amándonos, respetándonos, bendiciéndonos. Que seamos discípulos de ¿quién? No se oye. Dígalo con confianza, con toda seguridad. Es al que adoramos. Usted y yo somos discípulos del Señor.
El enemigo no le agrada en absoluto que usted quiere ser discípulo del Señor. Por eso tenemos la seguridad, la certeza y la convicción que cuando usted y yo hemos escogido servir al Señor, no hay duda de la bendición hermosa que viene del cielo y la bendición hermosa que el Señor nos da y la confirmación de sus promesas en nuestras vidas. Por último, vamos a leer Filipenses capítulo 2, versos 3 al 9. Filipenses capítulo 2, versos 3 al 9. Un pasaje bastante conocido, pero nos identifica. Con esto queremos cerrar este pasaje. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejor que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todo lo demás, nombre sobre todo nombre. Recapitulando, dice, haya pues en nosotros el mismo sentir, ¿de quién? ¿De quién? De Jesús. Eso es lo que Dios espera en nosotros. ¿No queremos parecernos a Jesús? ¿No queremos caminar como Jesús? ¿No queremos tener el aroma de Jesús? Tenemos que buscar, definitivamente tenemos que dejar que el Espíritu Santo guíe nuestros corazones, nos revele aquellas cosas que tenemos que renunciar, aquellas cosas que no nos permiten que el parecido sea con exactitud. Dice que el apóstol San Pablo en el libro de Efesios dice que vamos creciendo en estatura hasta parecernos al Señor. Pero naturalmente tenemos que hacer nuestra parte. Dios hizo su parte, ¿no? Anunció a Jesús, vino Jesús, creció, habitó entre nosotros, caminó entre nosotros, hizo todo lo que tenía que hacer su ministerio. Ahora dejó a la iglesia la responsabilidad de brillar en este mundo con la esperanza de que un día usted y yo vamos a estar con Él por la eternidad. ¿Es fácil? No es fácil. No es nada sencillo. Hay una ilustración que yo la conté hace bastante tiempo, no sé, algunos probablemente no lo han oído, pero la manera de rescatar lo que estamos hablando acerca de la importancia de hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Dice que hace muchos años en Sudáfrica, una hermana, su único hijo, lo mataron, lo asesinaron, el único hijo que tenía. Bueno, estaba bien destrozada, imagínense, desconsolada. Pasaron muchos años, hasta que agarraron al criminal. La policía habló con ella, que conocían el caso, y hablaron con ella y le dijeron, señora, hemos atrapado al hombre que mató a su hijo. Queremos darle a usted, que usted decida, ¿qué quiere usted que hagamos con él? ¿Qué quiere usted que hagamos con él? Le pedimos disculpas porque hemos tardado muchos años, pero ya lo conseguimos. Pero queremos que usted sea la que decida, ¿qué quiere usted que hagamos con él? Y él se quedó por un momento pensando, meditando, y dijo, miren, yo quiero que por favor lo traigan aquí a mi casa todos los martes. Le voy a preparar los pasteles que nunca más mi hijo va a comer. Y quiero hablarle de Jesucristo y quiero verlo de rodillas recibiendo a Jesús. Eso es lo que yo quiero. Wow. ¿Qué salió de su corazón? Eso no es fácil. ¿Sencillo? No es sencillo. Pero quería honrar a Dios. Quería honrar a Dios a través del perdón y el amor. Y hablarle de Jesucristo, aquel hombre, hasta que recibiera a Jesús.
¿Qué quiere que el Señor quiere de nosotros? Que lo honremos y lo adoremos. Que proclamemos palabras de esperanza. En un mundo que está caído, un mundo que está en decadencia, en una situación dolorosa, pero Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Así como vino, va a llegar otra vez. Viene a buscar una iglesia pura y sin mancha. Pero mientras eso sucede, usted y yo tenemos que hacer algo. La iglesia primitiva fue señal. Yo le animo a que tenga oportunidad. Pasése por el libro de los Hechos, ahora que está en estos días de descanso para algunos. Pasése y lea ese libro de los Hechos. Son 28 capítulos. Pero el libro de los Hechos no cerró. Si usted observa el libro de los Hechos, como si eran todas las cartas, cierran con amén. El libro de los Hechos no cierra el capítulo. Porque el capítulo 29 somos ustedes, soy yo, es la iglesia del Señor todavía aquí en la tierra. Es la iglesia del Señor aquí proclamando palabra de esperanza. Y la iglesia primitiva pasó por situaciones dolorosísimas, incómodas, pero amaban a Dios y honraban al Señor. Esa era la iglesia. Y usted y yo estamos aquí porque ellos honraron al Señor y decidieron proclamar palabra de esperanza. No se detuvo ese mensaje y llegó a nosotros un día como hoy. Por eso tenemos la decisión de que esa palabra continúe honrando al Señor. Honrando al Señor. El mejor regalo que le podemos dar al Señor, entonces, ¿cuál es? Imitar a Jesús. Señor, yo quiero ser como tú.